Ok, voy a activar video. Fija el vídeo. Ahí sí, estamos listos. Agrandamos esto. La clase de hoy día, chiquillos, es una clase bastante distinta de lo que habíamos realizado hasta ahora, como le había prometido la semana pasada, ¿cierto? Y para tercero A y B de lengua y literatura, y el propósito de la clase es voy a copiar textual lo que sale en el objetivo. El objetivo, ¿cierto?, dice analizar críticamente los distintos géneros discursivos surgidos en diversas comunidades digitales. Hoy día nos vamos a centrar en un aspecto de las comunidades digitales, ¿cierto?, y en este mundo de las redes sociales. Pero en la medida que vamos a ir avanzando en este tema, porque lo vamos a repetir por lo menos estoy calculando, ¿cierto?, unas 4 clases, por lo menos. Vamos a ir revisando distintas situaciones en las que se han generado, ¿cierto?, polémicas, debates, etcétera, etcétera, que están en los medios y que son parte de nuestra realidad, ¿ya? Para ir viendo y distinguiendo nociones de la realidad misma que contienen, ¿cierto?, las distintas versiones de los casos. Bueno, la clase de día, ¿cierto?, 31 de agosto. Entonces vamos también a ir calendarizándola para que nos vamos ordenando. Ok, antes de empezar, como ustedes ya saben, tenemos que hacer una retroalimentación a lo que vimos en la clase anterior, lo que vamos a ver hoy día y fundamentalmente, ¿cierto?, hacer una suerte de recordatorio para que no perdamos, ¿cierto?, nuestro norte. En la clase anterior, nosotros hicimos un ejercicio de ampliación de lectura de la obra dramática Doña Rosita la Soltera o El lenguaje de las flores, porque teníamos prueba el martes, ¿cierto? Prueba que todavía estoy revisando en la parte, digamos, de desarrollo. Estoy revisando, ¿cierto?, detenidamente, leyendo sus respuestas a propósito, ¿cierto?, de justamente el tema de la argumentación. En algunos casos estoy sacando puntaje, ¿cierto?, de los objetivos que tienen que ver con las preguntas de desarrollo, sus respuestas. Estoy sacando puntaje para poder ir completando, ¿cierto?, el panorama de notas del primer semestre, ¿cierto?, y guardando notas por si acaso llegamos a necesitar más adelante, ¿cierto?, una idea, ¿cierto?, un seguimiento de las notas que ustedes tienen. O sea, tener también un respaldo de esa participación que ustedes hacen en las argumentaciones que hacen justamente las pruebas. ¿Qué vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a ver discursos surgidos desde las diversas comunidades digitales, no todos, por supuesto, solamente un aspecto de ellos, de un grupo en particular. Vamos a distinguir qué tipo de discursos son, qué comunidades los emiten, cuáles son sus propósitos, a quiénes están dirigidos, ¿ya? Y recordatorio, ¿cierto?, que estamos en el proceso de cierre de notas del primer semestre y de los casos pendientes también que yo me voy comunicando personalmente con cada uno de ellos por las redes sociales que estamos y tenemos habilitadas para tal. Entonces, comenzamos. Ahí apretamos el botón de comenzar. Bueno, el universo de las redes sociales y de los medios de comunicación, las comunidades digitales y todo eso. Vamos, antes de partir, ¿cierto?, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, para poder revisar todo esto que estamos revisando, hay que considerar, por ejemplo, el contexto sociocultural en donde se van a ir dando los casos que vamos a ir viendo puntualmente. Vamos a tomar nociones, ¿cierto?, de la realidad en la que ellos, estos textos que vamos a revisar, se suscitan, y los intereses, las motivaciones, las características propias y los temas, ¿cierto?, compartidos por los participantes de la comunidad, lo que podrían ser sus aportes a la construcción de una realidad en particular. Vamos a ver también el posicionamiento de los enunciadores, los que son los emisores de estos textos, de estos temas, el rol que asumen también, o que asumimos nosotros como audiencia de este tipo de textos, si participamos o no, si nos transformamos, ¿cierto?, en algo más que solamente auditores o espectadores. Vamos a revisar también los modos de razonamiento y la calidad de la evidencia que sostienen estas opiniones de estos enunciadores y las que nosotros también podamos generar. Y también, si es posible, determinar si existen problemas éticos asociados justamente a la participación.
el rol que cumplen los que difunden este tipo de información, los medios que difunden cierto este tipo de información, los filtros que utilizan para poder justamente evitar, por ejemplo, casos de acoso, descalificación, discriminación y todos los alcances que puedan tener la información en sí y las consecuencias. Incluso se habla, por ejemplo, en casos de las elecciones de Estados Unidos, antes de estas elecciones que se están, el proceso eleccionario de este año, el proceso eleccionario, si no me equivoco, del 2018, si no me equivoco, o antes, no sé, no me acuerdo bien de la fecha de elecciones de Estados Unidos, pero un gran tema, un gran debate en torno, digamos, al rol que cumplían las redes sociales, específicamente Facebook, con respecto, ¿cierto?, a la conducción del público elector a tener una preferencia en particular. O sea, derechamente, como que Facebook estaba haciéndole la campaña a un político en particular y no ser, digamos, lo que se espera que sea pluralista e imparcial, que se supone que debería ser. Pero bueno, eso es lo que vamos a revisar también a propósito de lo que estamos tomando como tema hoy día. Un gran tema que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo. Ok. Vamos a partir por las definiciones. Esta definición no la voy a volver a repetir en las sucesivas clases porque se supone que estamos asumiendo. Yo estoy marcando un parámetro en relación, digamos, a lo que significa el concepto de comunidad digital o comunidad virtual, ¿cierto? Una comunidad virtual o una comunidad digital es un grupo de personas que comprende personas, sujetos, ¿cierto? Que pueden ser personas individuales o colectivos e incluso instituciones que, entre otras cosas, ¿cierto?, desean interactuar para satisfacer sus necesidades comunicativas, llevar a cabo ciertos roles específicos, dependiendo, ¿cierto?, de qué individuo, qué colectivo, qué institución, comparten un propósito determinado que constituye la razón de ser una comunidad virtual. O sea, se justifica el hecho de que pertenecen a una virtualidad como comunidad porque tienen un propósito, ¿cierto?, determinado. O sea, no es solamente por mosquear o por perder el tiempo, digámoslo así, ¿cierto? Y con unos sistemas informáticos que median esas interacciones y facilitan la cohesión de sus miembros. En ese sentido, ¿cierto? Los sistemas informáticos deberían facilitar la comunicación y propender, digamos, a que estas comunicaciones o estas interacciones entre los distintos miembros de las comunidades virtuales sean óptimas, o sea, que se den en las mejores condiciones posibles y con ciertos reglamentos también que los rigen. Los vamos a ver también como ejemplo en la clase de hoy día. Otra definición en tres aspectos distintos: una comunidad virtual como un lugar. Se entiende que también lo vamos a ver como ejemplo para que se quede más clarito. Una comunidad virtual como un lugar, es decir, ¿cierto? Donde los individuos puedan mantener estas relaciones de carácter social o económico, motivados por estos dos caracteres, ¿cierto? También se llevan a cabo en el ciberespacio, no existen límites geográficos, ¿se entiende? Pueden ser de distintas partes del mundo, solamente haciendo referencias en Internet. Lo cual facilita la posibilidad de que estas personas se unan a grandes distancias, ¿cierto? Y puedan tener una buena comunicación entre ellas. La comunidad virtual también como un símbolo, ya que la comunidad virtual dice posee una dimensión simbólica. Se entiende que cuando uno pertenece a un grupo, una comunidad virtual, no hay una suerte como no es como pertenecer a un país, por ejemplo, en el que uno está suscrito por un acta de nacimiento y por una suerte, ¿cierto?, de reconocimiento internacional de los derechos y qué sé yo. Cuando uno se mete en una comunidad virtual o pertenece a una comunidad virtual, es una participación simbólica. O sea, no hay un contrato firmado, ni mucho menos. No es tampoco una cosa de la que yo no pueda renunciar, por ejemplo. Es un acto voluntario también, si se quiere ver así. Bueno, y a propósito, ¿cierto?, que las comunidades virtuales son virtuales permanentemente, no hay, aunque tengan algunos rasgos físicos, ¿cierto?, se entiende que la comunidad virtual se desarrolla eventualmente en ese espacio, ¿cierto?, en el ciberespacio, valga la idea, la virtualidad, y todas las conexiones que puedan haber entre los integrantes de esas comunidades son telemáticas, o sea, todo a través de las redes sociales, internet, correo electrónico, etcétera, etcétera.
a diferencia de las comunidades tradicionales, en donde se necesita, ¿cierto?, una interacción cara a cara, face to face, ahora con cierto distanciamiento social, pero se entiende, digamos, de otro, por ejemplo, no sé, pues si uno quiere pertenecer a un club deportivo, por ejemplo. Pues yo soy miembro del Club Social y Deportivo Colo Colo, por ejemplo, y participo de las reuniones, voy al estadio donde se hacen ¿cierto? Las sesiones del club deportivo, voto, voy con mi camiseta, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Es un ejemplo. O un grupo scout, por ejemplo, también. O, no sé, por los que profesan a propósito de las religiones, cuando uno va a un grupo religioso, un grupo de estudio, también, entre otros ejemplos de comunidades que no son necesariamente virtuales. En cambio, las comunidades virtuales no se requiere, digamos, más que una buena conexión a internet, ¿cierto? Y un equipo para poder hacerlo, por ejemplo. Lo que estamos haciendo ahora podría ser considerado una suerte de comunidad virtual, pues, en torno a la idea del colegio. Se supone que nosotros estamos concentrando nuestra participación porque somos miembros de una comunidad educativa que por circunstancias de la pandemia ha tenido la necesidad, digamos, de conectarnos telemáticamente para mantener la capacidad, perdón, para mantener el carácter de comunidad. ¿Se entiende? Es una situación anómala, por supuesto, pero también podríamos considerar que somos parte de una comunidad. De hecho, el colegio tiene no solo una página web, tiene una plataforma que facilita, digamos, esta misma interacción entre los integrantes de la comunidad, que sería WebClass, ¿cierto? Se han abierto otros canales también de comunicación a propósito de ir facilitando esta interacción, que puede ser, por ejemplo, la página de Instagram del colegio, o ustedes mismos de repente pueden pertenecer también a diferentes grupos de cursos en WhatsApp, o esos famosos confesiones que también estuvieron de moda en un tiempo y no sé si sigan funcionando, pero te entienden que son comunidades que tienen ciertos códigos que son diferentes, digamos, entre sí. Los grupos sociales que se van armando a propósito de las necesidades de participación y de inclusión a propósito. Bueno, es un tema bien, bien arduo y bien interesante a propósito también de los niveles de verdad que vamos a revisar en ellos. Los principales objetivos de estas comunidades virtuales son los siguientes. Yo apunto algunos. Primero que todo, intercambiar información. Para eso los seres humanos fundamentalmente somos seres de comunicación. Necesitamos comunicar, necesitamos estar informados para tomar decisiones, por lo tanto, la información aquí tiene un valor, podríamos decir, un valor como de transacción. Es muy importante para nosotros como seres humanos tener una buena cuota de información y de buena fuente, y al mismo tiempo nosotros proporcionar esa información al grupo, en términos, digamos, al que pertenezco. Facilitarle, ¿cierto?, también esas respuestas correctas a propósito al grupo, la interacción. Ofrecer apoyo, se entiende, ¿cierto?, que los grupos también tienen ese fundamento, que son una especie de soporte empático, de emociones. Cuando se hacen grupos, por ejemplo, las páginas de memes, vamos a tomarlo como tema también más adelante, el tema de los memes, y los vamos a ir incorporando también en las presentaciones, en los análisis que vamos a ir haciendo, ¿cierto?, a propósito de lo que contienen como verdad. Se supone que los memes también hay una suerte de empatía, pues, o sea, lo que genera lo cómico, el grado de comicidad de un meme está estrechamente vinculado o proporcionalmente vinculado con el grado de empatía con respecto al público al que está más o menos dirigido. Las emociones, en este caso la alegría. Conversar, socializar de manera informal a través de la comunicación simultánea. Esa es una de las instancias que también se suscitan en estas comunidades virtuales. La de suplir, digamos, la conversación habitual. Hoy en día, a propósito del tema de la pandemia y de las limitaciones, ¿cierto?, de movilidad que tenemos y de distanciamiento social, las comunidades virtuales han sido, creo, nunca tan usadas como hoy en día. Y, por supuesto, los debates, los niveles de debate que se generen en ellas, los niveles
de diálogo a propósito del proceso eleccionario que viene fuerte en nuestro país, el tema del plebiscito, también la participación que nosotros tengamos como ciudadanos en esas instancias es muy importante. Y los debates que vamos a ir presenciando para que nos tomemos decisiones bien sensatas y racionales. Hoy día vamos a atacar como ejemplo lo que sucede en los grupos de Facebook. ¿Ya? Es como vamos a partir de lo más viejo vamos a ir abarcando diversas comunidades virtuales y sus mensajes. Tome un poquito de agua. Ok. Ya, por ejemplo, nosotros bien conocemos, no vamos a hacer un análisis de las páginas personales, pero yo me voy a centrar, voy a hacer una autorreferencia para no poner el predicamento a nadie, ¿cierto? Entonces voy a poner mi grupo de Facebook y algunos grupos a los que yo pertenezco. Se entiende, digamos, por la naturaleza, entiendan también ustedes que es solamente un ejercicio. Por ejemplo, yo pertenezco a un grupo de Facebook que se llama Profesores de Lenguaje y Comunicación 2020, donde nosotros compartimos, la comunidad, los miembros de esta comunidad, ¿cierto? Los que participamos somos profes y la mayor parte de nosotros de lenguaje, ¿cierto? Media, algunos de básica, qué sé yo, de distintas partes de Chile, algunos ex compañeros, de hecho, amigos, colegas que de repente nos encontramos en estas redes sociales. Somos 4.450, no sé cuántos profes somos en Chile en total, pero aquí hay un grupo bien importante de profes, solamente de lenguaje. Entonces tiene que haber alguna coincidencia quizás en algún colegio que trabajamos juntos, etcétera, etcétera. Nos vamos a encontrar con viejos amigos también aquí. Y donde compartimos preferentemente material que nosotros hacemos y utilizamos en nuestras clases. Referencias, de repente leyes, cosas que tienen que ver con el ejercicio mismo, las decisiones del ministerio, las comentamos, qué sé yo, los bonos, que hoy van a pagar un bono, qué sé yo, estamos como bien atentos, digamos, a todas esas movidas que tienen que ver con nuestro gremio. Es un grupo, digamos, que tiene que ver esencialmente con lo profesional. Hay otros grupos, por ejemplo, aquí, otra referencia personal al que yo pertenezco, que es por el sector donde yo vivo. Entonces, por un tema de seguridad social, quizás por un tema también de ayuda, de un tema comunitario, de repente salen avisos de lo que venden pan amasado aquí la vecina, y sale un aviso aquí en el grupo Villa Andes del Sur, el sector donde yo vivo, ¿cierto? Aquí en Puente Alto. Entonces, no sé, pues están robando un portonazo y, o para estar atento, digamos, a los robos, o no sé, pues, lo más común ahora pues, que estamos viendo a propósito de situaciones de pobreza o de recursos limitados, hacer ollas comunes, o juntar acopio de alimentos para en ayuda a algunas familias, o lo que sea, pues, o sea, se perdió un perro, etcétera, ¿cierto? Grupos o ventas como de cosas como también para ir apoyando a las pymes de la villa, ¿se entiende? También un grupo que se especializa justamente por el tema de comunidad física, complementado, ¿cierto? Con el tema de la virtualidad, hoy muy, muy necesario. Otro grupo, ya a este no pertenezco, pero estaba pensando en unirme, a propósito del uso de algunos medios de transporte o algunos deportes, algunas aficiones, algunos hobbies. Hay un montón de grupos de lo que ustedes quieran, los que son aficionados a los Legos, a las películas X, a los libros, a los autores, qué sé yo, a la música X, etcétera. Yo, por ejemplo, podría pertenecer a un grupo un poco más extenso, y este tiene carácter de nacional. Estamos hablando de 29.000 personas que pertenecen, ¿cierto?, a este grupo de bicicleteros, ¿cierto?, que tienen mountain bike, ¿cierto? Aquí venden de todo, o sea, repuestos, ruedas, de ropa, de rutas, de competencias, etcétera, talleres mecánicos. Y algo que tomo como referencia es justamente las reglas que tiene estos grupos, que los mismos grupos, los mismos integrantes, ¿cierto?, que propician estos grupos, van como compartiendo. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí dice las reglas para pertenecer, para estar dentro de la comunidad.
reglas que son fundamentales, porque si se incumplen, obviamente traen consigo no un castigo pecuniario, ni un castigo, ¿cierto?, de cárcel o de privación de libertad, ni mucho menos. No se hace un juicio, ni mucho menos, pero simplemente se elimina a la persona. O sea, para pertenecer al grupo tengo que leer estas reglas, leer las reglas en segundo lugar. Si no leí las reglas, por favor, lea las reglas, dice en tercer lugar. Se entiende, ¿cierto?, que tiene que ver solamente con ventas de bicicletas, sus componentes, indumentaria, de las mountain bikes, porque hay otros tipos de bicicletas también. Las publicaciones que deben estar descritas con fotos, con precios, ¿se entiende? Eh, o serán eliminadas, dice. Las compras y ventas son responsabilidad de quienes realizan ellos nos hacen responsables de que las transacciones sean truchas o qué sé yo, ¿cierto? Ahí está todo dentro de lo legal, no robado, ¿se entiende? Si busca algún producto, debe poner lo que busca, su presupuesto, ¿cierto? Qué sé yo, todo bien, bien clarito, bien especificado para que no hayan problemas dentro del grupo eh, que se está habilitando, en este caso en Facebook en particular, y que tiene que ver con las mountain bike, por ejemplo. Es un ejemplo, hay muchos más, hay muchos más. Ok, entendiendo la idea, ¿cierto? Se han suscitado eh, a propósito de momentos históricos que estamos viviendo, de un plebiscito, de lo que significa, ¿cierto? Hay un grupo, por ejemplo, yo tomo, como no estoy haciendo conducción de nada, simplemente estoy mencionando porque el tema de discusión es en torno a esto. Hay un grupo que tiene 8.320 personas como miembros, es un grupo relativamente pequeño, no muy grande, ¿cierto? Y que están en esta idea editorial, ¿cierto?, de la prueba, ¿ya? Y el apruebo con convención constitucional. Es una de las fórmulas, digamos, de que se van a presentar en la cartilla, ¿cierto?, en el voto, en el sufragio del 25 de octubre. Entonces, de este grupo se desprende, ¿cierto?, que tienen ciertas opiniones. Se entiende, digamos, se entiende por el sector político al que puedan pertenecer. Son no oficialistas, están en el apruebo de cambiar la constitución, por lo tanto podríamos decir que pertenece a un grupo político en particular. No sé si centro-izquierda podría ser una definición política. Entonces, a ellos le hace ruido estas protestas de los camioneros, por ejemplo. Esto estoy sacándolo de recién el 27 de agosto, o sea, hace poquito días atrás, cuando empezó. De hecho, vamos en el quinto día del paro de los camioneros. Nos han plegado todos los gremios que pertenecen, ¿cierto?, al rubro de los camioneros. Y aquí la noticia con respecto a un corte de vía en la ruta 68 a propósito del comentario de Piensa Prensa, que también es un grupo que postea, ¿cierto? O que fue sacada su posteo informativo, ¿cierto? Y colgado en el grupo de apruebo Convención Constitucional, que dice: camioneros cortaron ruta 68 en dirección Viña del Mar, Santiago, a la altura de los Vázquez. No vemos ni gases lacrimógenos, ni guanaco, ni partes empadronadas, nada de eso. ¿Cierto? Y ahí está la fuente, digamos, de la fotografía. En contraste, el día 27, ¿cierto?, que se generó una manifestación en Plaza Italia, eh, donde fueron, bueno, los pocos manifestantes que fueron incluso reprimidos por los carros lanzados, por cierto, de carabineros, y fueron tomadas detenidas 21 personas que estaban protestando, ¿cierto? Con mascarillas, con distanciamiento social y todo, estaban protestando, estaban con sus caceroles y sus banderas, y fueron detenidos, andan con banderas mapuche, fueron detenidos y llevados, ¿cierto?, a fiscalía. O sea, ahí los contrastes que tienen que ver con, en el mismo día, una situación más o menos de... Y ojo, no estaban en horario de toque de queda, estaban protestando antes del toque de queda. Los camioneros creo que estuvieron manifestándose durante toda la noche ahí, cortando el tránsito, haciendo fiesta y qué sé yo. Eso salió en la tele, ¿sabes? No estoy mintiendo ni estoy poniéndolo de mi cosecha. Es solo la cruda realidad. Aquí voy a hacer una pausa porque voy a permitirles, ¿cierto? Si quieren meter la cuchara, chiquititos.
¿Quieren hablar? No hay problema. ¿No? ¿Quiere decir algo a propósito de esto? En el chat creo que pueden opinar. Bueno, aquí a propósito del tema del grupo, se, se desprende, por ejemplo, de la misma imagen que le mostré recién, se desprende un comentario de una señora Macy Sangüesa. Yo la tomo con nombre y apellido porque esto está publicado, o sea, en materia pertenece, ¿cierto?, al, a la idea del grupo de difundir su información y se dan cuenta que no utiliza ningún garabato, es bien educada, ¿cierto?, en su comentario. Y cita un artículo, o sea, cita una ley, ¿cierto?, un dato de ley antibarricadas que fue promulgada por este gobierno a propósito de enero del año 2020, la ley número 21.208, que dice en su artículo 268 que el que, sin estar autorizado, interrumpiere completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública mediante la violencia o la intimidación en las personas o la instalación de obstáculos levantados con la misma con objetos diversos, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo. Eso es, creo que son un par de meses, ¿cierto? Idéntica pena se impondrá a los que sin mediar accidente o desperfecto mecánico interpusiesen sus vehículos en la vía en términos tales de hacer imposible la circulación por otros por esta, de otros por esta. Y dice más adelante, continúa ella misma, ¿cierto? Dice que, ¿y qué se ha visto de la aplicación de esta ley y con los objetos, los caballeros empresarios? Sospechoso, dice ella. Se entiende que aquí tenemos un argumento que está bien argumentado, porque está tomado, ¿cierto? Hay una referencia concreta, lógica, ¿cierto? Que se puede evidenciar. Está citando una ley, ni más ni menos, ¿cierto? Un hecho puntual en el que podía aplicársele esta ley en particular, pero que hasta el día de hoy, estamos hablando del 27, hace 3 días atrás fue publicado esto, digamos, hasta el día de hoy no ha pasado nada, pues, y siguen los camioneros manifestándose. O sea, ahí tenemos una señal de poder hacerle, ¿cierto?, un visto bueno a su argumento. Está bien argumentado, bien apuntando, ¿cierto?, a lo que se supone que está pasando, con buenos fundamentos. Bueno, también vemos y hemos revisado que en los distintos medios se publican distintos memes. Voy a tomar dos memes, ¿cierto?, en particular. Uno que es como chistoso, entre comillas, y que habla a propósito de quienes sí pueden, el día que ustedes decían se van a parar, ahí no me voy a preocupar, que se refiere a los camiones que transportan cerveza, ¿se entiende? Hay otros más que dicen apedreen a todos los camiones, menos a los de la cerveza tanto. Sale también hay otro meme a propósito de eso. Yo no voy a suscitar violencia ni mucho menos. Y aquí otro que me pareció muy curioso, que tiene que ver con el hecho, y es muy comentado en las redes sociales, muy comentado en las comunidades virtuales, ¿cierto? El hecho de que cuando se producen estos ataques incendiarios a los camiones se queman solamente en la parte de las cabinas. No sé si se han dado cuenta de eso. Eh, y no se quema la carga. No sé si han visto eso. Eh, Eso es como una cosa curiosa que hay que considerar dentro de lo que está sucediendo. Y de hecho la gente lo comenta, dice, claro que sospechoso, que cómo se quema solamente la parte de la cabina, no se quema la carga, que curioso, porque la parte de que está asegurada el camión es solamente la parte estructural del camión y no la carga no tiene seguro, por lo tanto, como se contrató un seguro a propósito del tema de posibles ataques, sobre todo en esta zona, es una zona bien, podemos llamar roja, dentro del mapa político-social de nuestro país, de conflicto donde se está suscitando, ¿cierto?
Entonces, claro, los dueños de estos camiones en realidad pierden el tiempo de mandar a las empresas o sea, perdón, de pedirle a las aseguradoras que restituyan los camiones dañados, pero la carga no la pierden, ¿se entiende? Una cosa así. Hay un debate, hubo un debate en las redes sociales con respecto a eso. Es justamente lo que vamos a atacar a propósito de ataque. Claro, aquí hay una explicación. A propósito, yo también encontré esto en redes sociales y lo estoy colgando. Explica básicamente qué significa, explica, digamos, a las personas que dicen, ojo con esto que se quema solamente el camión y no la carga. Y aquí se explica, digamos, por qué sucede este fenómeno. Dice, el iniciador de fuego, la persona que incita que se produzca el incendio, suele usar gasolina y el objeto, ¿cierto? Siempre va a ser la cabina, pues, inmovilizar el vehículo, ese es el objetivo. Entre la cabina y la rampla de transporte hay aproximadamente 2 metros. De hecho, podríamos considerar esa distancia como un cortafuego. Los troncos que generalmente se transportan en los camiones son troncos que están húmedos, ¿cierto? Están recién talados, madera, ¿cierto? Que todavía no está bien seca, por lo tanto, y por el espacio no hay oxígeno entre ellas. Entonces eso imposibilita que se quemen. No sé si ustedes han tratado de hacer un asado y poner, por ejemplo, con leña, y poner toda la leña junta y tratar de prenderla, eso es imposible, ¿cierto? No se puede, no hay forma, digamos, de que arranque el fuego en esas condiciones. En la cabina se queman puros elementos que son altamente inflamables. Las velas de los asientos, las gomas, qué sé yo, etcétera, etcétera. El tanque de combustible, esto también es curioso, no explota, ni no como en las películas, ¿cierto? Que el auto choca y explota todo. No, el tanque de combustible, que generalmente está bien provisto, está resguardado y de hecho tampoco se inflama ni explota. El calor no es suficiente para poder hacerlo. Entonces se entiende que está en punto intermedio entre la cabina y la carga. Entonces el tipo dice aquí, el monito, el que se cree vivo, sí, tú, dice el genio de las redes sociales, es bombero, prevencionista de riesgo o siquiera conductor de camiones. ¿Sabías que el camión está diseñado para que el fuego no se extienda entre la carga y la cabina y viceversa, por si hay un problema centro al revés? Te reto entonces a que trates de quemar un tronco de más de 1.5 metros de diámetro, recién cortado, húmedo, y teniendo fuego a 2 metros de... A ver cómo te va, dice. Probando, digamos que la ciencia respalda la idea de que los camiones se incendian justamente en la parte donde... Solamente la parte, digamos, más vulnerable del camión en sí. Pero yo así, ya está bien, yo compro el argumento, está perfectamente explicado científicamente, de hecho lo vamos a ver, está respaldado científicamente, pero ahí se coló un detalle, ¿cierto? Ahí no sé si alcanzan a ver la R con la rayita, ¿cierto? Del voto, y la R debe ser, y yo infiero, del rechazo. Entonces esta publicidad también, o sea, perdón, esta publicidad, este afiche explicativo, infografía, fue publicada aparentemente por un grupo que está a favor del rechazo a la nueva constitución. Bueno, un detalle que hay que tener en consideración con respecto a los filtros y con respecto a las fuentes informativas. Científicamente, esto está bien. De hecho, hay un especialista, ¿cierto?, en gestión de emergencia, Michel Imparcial, que fue citado a propósito en Twitter por el medio de comunicación nacional Bio Bio, ¿cierto? Bio Bio la radio, y que señala, dada la configuración del camión y el hecho de que se inicie en la cabina, incendio, por tipo de material, ¿cierto? La carrocería del camión en sí no es combustible. También hace de barrera, de cortafuegos, como les decía recién, para que no se propague y se pierda la temperatura, por lo que dificulta, ¿cierto?, que se amplíe. De hecho, no sé si se han dado cuenta que tampoco se incendia nada de lo que está alrededor del camión, como el bosque o qué sé yo, que están en otros lugares. ¿Se entiende? Entonces también esto explica, este especialista podría estar respaldando esta infografía. Bueno, y hay otros memes que yo también voy a utilizar aquí a propósito que tienen que ver con justamente esto
de comentarios que aparecen en grupos sociales o redes sociales que hablan de que los camioneros en realidad están financiados por grupos de derecha, ¿cierto?, en nuestro país y que, o que están vinculados con los empresarios. Entonces ahí hay un meme que hace alusión a eso. O sea, y evidencia que esto salió en Tele 13, en T13, en la página web, ¿cierto? De Tele 13 hay evidencia, entre comillas, de la vindicación de estos ataques incendiarios a comuneros mapuche o grupos, comunidades mapuches, ¿cierto?, que están en protesta permanente con respecto al tema de los terrenos y la legitimidad, ¿cierto?, de a quienes les pertenecen, entre comillas también. Y este mensaje que está cerca de los caminos donde fueron incendiados, ¿cierto?, dice libertad, presos, y sale como un borrón mapuche en Ango, Lebu. Está muy mal escrito, con letras así como muy, muy forzadamente mal escrito. Es como, yo como profe de lenguaje, yo podría decir que eso está adulterado, o sea, derechamente está, no es, eso no es un panfleto, no es tampoco un material. Sin embargo, los tribunales lo consideran como evidencia, ¿se entiende? Digamos, porque ese es el propósito de ¿cómo se llama? De inculpar también o no sé, adjudicarse un ataque. Se entiende que la ley y tiene que buscar todas las aristas y investigar todo para poder esclarecerlo. Ahora, los grupos de las redes, las comunidades virtuales utilizan toda esta información para debatir, o sea, decir quién tiene la razón, quiénes son los que porque la protesta de los camioneros tiene que ver justamente con de estos ataques incendiarios y ellos se sienten, ¿cierto?, como vulnerados ahí en sus derechos de trabajo, pues. Y los mapuches, que por el otro lado, ¿cierto?, están siendo vulnerados sus derechos el legítimo, ¿cierto?, de, de pertenencia a un espacio físico que les fue arrebatado por fuerza por parte del Estado, ¿cierto?, la expropiación de estas tierras ancestrales. Bueno, un tema bien complicado de solucionar. Ahí, ese, digamos, son las dos caras y nosotros en las comunidades virtuales vemos que hay esos sesgos, digamos, que tienen que ver con justamente los grupos a los que pertenecen quienes las emiten. En relación a eso, nosotros entendemos que esto no es nuevo, digamos, de hecho, toda la evidencia que estoy colgando a propósito en esta clase es evidencia que está en los medios de comunicación y que son materia de discusión todavía. Y habla pues, justamente de que los medios manipulan, los medios son sensacionalistas, como el de aquí abajito, ¿cierto? El del periódico que dice, necesitamos más miedo. Evidentemente hay una manipulación también de lo que se quiere informar. Hay que entender también, esto yo lo digo con alta responsabilidad, quiénes son los que emiten los medios, la información en los medios de comunicación, qué intereses tienen. Por ejemplo, nosotros vimos una polémica bien fuerte que hubo entre Matías del Río y el presidente del Colegio de Profesores a propósito, ¿cierto?, de la eventual vuelta a clase y esta negativa que hay de los profes de no exponerlos a ustedes, digamos, a que se puedan enfermar o morir, pues, ni más ni menos, con cifras, con datos, con referencias, digamos, de información internacional y todo, y hubo una discusión ahí a propósito de eso, entendiendo, digamos, que es algo que está sucediendo en nuestra realidad, y se toman estos temas, y obviamente nosotros tenemos que entender quiénes son los que emiten sus opiniones y a que representan esas opiniones, en definitiva, más allá de la persona que las emite. Los medios de comunicación manipulan la información, porque siempre el que está detrás de la información es una persona, es un sujeto que está desde su perspectiva, ¿cierto?, analizando la realidad. Bueno, a propósito de eso, Herbert Marcuse dice, él es un filósofo y sociólogo alemán, doble nacionalizado, ¿cierto?, alemán-estadounidense, perteneció a la escuela de Frankfurt, la escuela de pensamiento crítico de Frankfurt. Marcuse reformula
desde justamente el pensamiento crítico, una teoría que tiene que ver con la liberación de las personas y la sociedad, rompiendo estos moldes represivos que justamente tienen que ver con la manipulación de los medios de comunicación y el adoctrinamiento. O sea, que la gente tenga la capacidad de que al momento de informarse, más allá de pertenecer a cierta comunidad o no, que esa información le llegue de buena manera y que sean las personas las capaces de discernir y tomar decisiones, digamos, como corresponde. Dice, ¿se puede realmente diferenciar entre los medios de comunicación de masas como instrumentos de información y diversión y como medios de manipulación de adoctrinamiento? O sea, hay una diferencia entre estos tipos de medios. Hay medios que entretienen y medios que adoctrinan. Por ejemplo, inocentemente cuando uno ve una película o una serie, no nos están nos están dirigiendo un mensaje sucinto, un mensaje como oculto o interpretable entre lo que dice los diálogos de los personajes, un mensaje como subliminal, sin ser subliminal, porque no sé si exista en definición lo subliminal, si seamos capaces de diferenciarlo. Ahora estarán como dirigiendo estos medios también de diversión y de información a tomar una decisión en particular. Los medios que nosotros vemos, lo restrictivo que se ha puesto, por ejemplo, YouTube, a propósito, lo vamos a ver más adelante. Entonces, ojo con eso, hay unas dimensiones que nosotros tenemos que ir distinguiendo de los medios de comunicación de donde nosotros pertenecemos, como enunciadores, por ejemplo, los interlocutores que participan, la comunidad en la que está inserta, la sociedad que la engloba, ¿cierto? Preguntas que podríamos considerar como orientadoras para poder nosotros tener una distancia con respecto a lo que estamos consumiendo como información. Preguntas que tienen que ver justamente con cómo se elabora este discurso, qué estrategias discursivas utiliza, cuáles son las ideas o creencias del mundo que transmite el enunciador, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Las posibilidades, ¿cierto?, de interacción con ese enunciador, sobre qué aspectos se puede responder, etcétera. La comunidad en la que se detecta, ¿cierto? O sea, la comunidad en la que se inserta, si se puede detectar engaños o debilidades en sus argumentaciones, lo vimos recién, ¿cierto? En estos aspectos, esa R de rechazo puede ser un motivo también de que yo no le crea mucho a la infografía, por ejemplo, eso que aparentemente es invisible, pero nosotros lo vemos y lo comentamos a propósito, ¿cierto? Quienes están detrás de los medios de comunicación y las comunidades que se formulan, que se generan, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y los impactos que tienen esto en la sociedad, pues cómo se podría ver, por ejemplo, esto volcado en una eventual elección presidencial, en una eventual, no sé, nuevo estallido social o lo que sea, ¿cierto? A propósito de las demandas de la gente y del pueblo, ¿cierto? De la sociedad, etcétera. Un gran tema. Esto es solamente la introducción a este gran tema. Yo dije que vamos a verlo en unas 4 o más mínimo, ¿cierto? Sesiones y vamos a ir revisando en clases. Ojo con esto, estar atento, ¿cierto? De que los medios de comunicación, como dice el que aprendimos hoy día, cumplen un rol y nosotros tenemos que distinguir ese rol. Vamos a seguir revisando los riesgos que puedan tener esta información sesgada para nosotros como individuos, ¿cierto? Que consumimos información. La próxima clase vamos a seguir profundizando en este mismo tema. Y para los que están pendientes, atrasados con respecto a sus pruebas, estar ahí atentos porque van a ser ubicables para poder ver qué pasa. ¿Ya? Eso. Cualquier duda, ustedes saben, mis fuentes a propósito de redes sociales, tenemos ciertas redes sociales para poder comunicarnos. Muchas gracias por su atención, como siempre, y un tributo post-mortem, ¿cierto? A quien personificara a uno, o justamente a propósito de una sociedad ideal en la que la comunicación parece ser, digamos, era bastante funcional, o el pueblo de Wakanda, ¿cierto?
Así que ahí aguante Wakanda Forever. Chiquilines, eso sería. Cuídense mucho. Un abrazo. Gracias, profe. Que estén bien. Seguimos más adelante. Ojo. Chao.